En este video les voy a mostrar una increíble nueva función que ha sido adicionada a Adobe Firefly, con la cual nosotros vamos a poder definir la estructura, es decir, la composición o posición de los elementos que hacen parte de nuestras imágenes, las cuales han sido creadas mediante un prompt. Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video les voy a mostrar una función denominada Structure Reference o referencia de estructura. Como dije anteriormente, mediante esta función nosotros vamos a poder definir la composición o estructura de nuestras imágenes. Usualmente, cuando nosotros creamos imágenes mediante prompts, es decir, instrucciones de texto, tenemos un alto componente de aleatoriedad, es decir, hay ciertas características que nosotros no vamos a controlar, sino que el sistema nos genera de forma aleatoria. Dentro de esas características tenemos la composición u organización de los elementos que hacen parte de la imagen. De manera que esta nueva función de Firefly permite que nosotros reduzcamos ese nivel de aleatoriedad, obteniendo las imágenes de una forma más precisa. Y lo mejor es que es muy fácil de usar. Actualmente me encuentro dentro del navegador Chrome y tengo abierta la URL de Firefly, firefly.adobe.com. Y ya tengo preparados unos prompts que simplemente voy a copiar y pegar para hacer la demostración. Voy entonces a pegar el prompt en esta casilla y aquí tenemos ya el prompt que voy a utilizar. Normalmente yo utilizo los prompts en inglés porque usualmente suelo probar estos prompts en diferentes motores o diferentes sistemas y algunos de estos sistemas o motores todavía no tienen soporte para español. Sin embargo, Firefly desde hace tiempo tiene soporte para múltiples idiomas, de manera que si ustedes quieren utilizar el idioma español, no hay ningún problema. En este caso, entonces estoy diciendo una gitana leyendo cartas del tarot en una mesa en un andén medieval, luz dramática, atmósfera misteriosa y hay una vela en la tabla. La gitana está vistiendo un vestido negro. Vamos a mirar el resultado. Entonces hago clic en el botón Generate o Generar y aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos las 4 variaciones que normalmente nos ofrece Firefly. Y el resultado, por supuesto, como pueden ver, está bastante preciso respecto a la instrucción que definí en el prompt. Sin embargo, nosotros podríamos necesitar una composición o una posición de los elementos o de los personajes específica. Por ejemplo, supongan que nosotros necesitamos que la gitana se encuentre de frente. Esto lo podríamos tratar de definir mediante instrucciones en el prompt, pero en algunos casos es difícil encontrar un resultado de una posición precisa y más aún si queremos controlar la posición, ubicación, tamaño, etcétera, de varios elementos. De manera que lo que voy a hacer ahora es cargar una imagen que me sirva como referencia. Para eso entonces ustedes pueden ver que actualmente tenemos los ajustes en la parte izquierda de la interfaz, a diferencia de versiones anteriores de Firefly, donde teníamos estas opciones en la parte derecha. Y dentro de estas opciones encontramos una nueva que se llama Structure o estructura. Nosotros podemos hacer una búsqueda en una galería que tiene por defecto Firefly. Aquí tenemos unas imágenes por defecto de abstract o abstracto, fotografía, dibujo lineal, etc. Pero yo quiero utilizar mi propia imagen. Así que voy a utilizar este icono o simplemente hago clic en el botón Upload Image o cargar una imagen. Hago un clic, se abre esta ventana y desde aquí yo voy a buscar entonces la imagen que quiero utilizar. En este caso, la imagen es esta. Observen que ni siquiera es una persona real. Tenemos un muñeco, pero es un muñeco que corresponde pues también a una gitana. Tenemos las cartas sobre una mesa y se encuentra en un andén. Entonces, voy a hacer clic en el botón Open o Abrir. Me aparece este mensaje que me está diciendo que para usar este servicio yo debería de tener los derechos de las imágenes que voy a utilizar como referencia. Esto quiere decir que si nosotros tratamos de utilizar una imagen cuya metadata tiene instrucciones de derechos de autor, podríamos no poder utilizar esta imagen con esta función. Hago clic entonces en el botón Continue o Continuar y Firefly está leyendo justamente la metadata para verificar que no exista información que restrinja el uso.
Como no encontró ninguna información que restrinja el uso, entonces ya puedo hacer clic en el botón Generate o Generar nuevamente, pero esta vez se va a hacer la generación teniendo en cuenta esta imagen como referencia de estructura. No se vayan a equivocar porque más abajo tenemos una opción que es también una referencia, sin embargo es una referencia de estilo. Hago clic entonces en el botón Generate o Generar y vamos a esperar para el resultado. Aquí tenemos el resultado y observen que el resultado está tomando con bastante precisión la estructura de la imagen que tenemos como referencia. Entonces, la gitana se encuentra de frente, aquí tenemos una mesa, tenemos las cartas sobre la mesa y tenemos la vela. Aquí tenemos la segunda opción, la tercera opción o la tercera variación y tenemos la cuarta variación. De manera que de forma fácil nosotros hemos podido definir la estructura general de la imagen, en este caso, por ejemplo, la posición de la gitana, la posición de la tabla, etc. Sin embargo, dentro de esta misma sección de estructura, nosotros encontramos este deslizador que se llama Strength o intensidad. De manera que nosotros podemos definir una intensidad baja, una intensidad media, que es la intensidad por defecto, o podemos definir una intensidad alta. Esto está definiendo qué tan precisa va a ser la imagen resultante respecto a la estructura que nosotros tenemos como referencia. Entonces miren que amplié esa intensidad desde el valor medio hasta el valor máximo. Vamos a mirar qué pasa entonces haciendo clic en el botón Generate o Generar, pero nuevamente esta vez hemos aumentado esa intensidad. Aquí tenemos el resultado con las diferentes variaciones. Tenemos esta segunda variación, esta tercera variación y esta cuarta variación. Voy a seleccionar, por ejemplo, la segunda variación, que es personalmente la que más me gusta. Sin embargo, tiene aquí un error de la vela, entonces voy a seleccionar de pronto la cuarta variación. De hecho, también tiene un inconveniente aquí con la vela, con la posición de la vela. Esta está peor porque tiene la llama de la vela en la boca, así que voy a seleccionar la tercera opción. La vela también está en una posición extraña, pero vamos a dejarla de esa manera. De todas formas, nosotros podemos hacer clic nuevamente en el botón Generate o Generar tantas veces necesitemos hasta que logremos un resultado más preciso o más cercano a lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, lo que quiero mostrar en este caso es que al ampliar esta intensidad, entonces la estructura se mantiene mucho más, la estructura de esta imagen de referencia. Observen cómo en esta imagen de referencia tenemos estas tres cartas. Observen que en esta parte tenemos un muro porque se encuentra posicionada esta persona, en este caso es un muñeco, sobre el andén, y aquí tenemos una calle y otras casas. Y miren que esa estructura se refleja con gran precisión y con más precisión comparado con la opción anterior, en este caso cuando hemos ampliado ese nivel de intensidad. Entonces tenemos aquí el muro, tenemos aquí, en este caso tenemos un grupo de cartas, pero miren que la estructura general se mantiene. Tres cartas o tres grupos de cartas, la carta que tiene en la mano. Tenemos acá una calle y en esta parte tenemos otras casas. De hecho, incluso la posición de los brazos de la gitana se ha mantenido bastante. La imagen original de referencia pues era una gitana. Y aquí estamos volviendo a solicitarle al servicio que cree también una gitana, solamente que en este caso es una persona, no un muñeco. Pero no necesariamente necesitamos crear el mismo personaje, es decir, no necesitamos solicitar que nos cree una gitana. Entonces, voy a pegar un prompt que es similar a lo que estaba utilizando anteriormente, pero en este caso, en vez de una gitana, le estoy diciendo que existe un hombre bien vestido. También está leyendo las cartas del tarot. Podría decirle que esté haciendo otra cosa, por ejemplo, que esté bebiendo vino y entonces la organización de las copas sería la organización que tuviésemos en las cartas, etc. Pero lo ideal es que tengamos una referencia de objetos similares para que sea más fácil y para que Firefly entienda más claramente lo que nosotros queremos. Y al final le estamos diciendo que el hombre tiene una barba blanca y tiene un vestido negro. Entonces, vamos a hacer clic en el botón Generate o Generar. Vamos a mirar el resultado. Y aquí tenemos el resultado. Entonces, primera variación, segunda variación, tercera variación y cuarta variación. Voy a seleccionar la segunda variación. Entonces, tenemos un hombre
con barba larga. Bueno, no está totalmente blanca, pero más o menos ha respetado lo que estaba describiendo dentro del prompt. Realmente yo estaba esperando un traje negro, pero bueno, tiene un vestido de color negro. Tenemos también la misma estructura en las cartas y tenemos una vela. De manera que lo que quiero mostrarles en este caso, de nuevo, es que no necesariamente tenemos que crear la misma figura o el mismo personaje, sino que podríamos cambiar totalmente este personaje. De hecho, voy a hacer otro ejemplo donde podemos ver justamente eso, cómo podemos crear varios personajes diferentes, pero manteniendo la misma estructura. Entonces, voy a borrar esta referencia porque ya no la necesito, simplemente la elimino desde esta parte. Si no es fácil eliminar la estructura desde esta parte o la referencia, entonces la eliminan desde esta parte. Voy a eliminar también esta luz dramática y voy a pegar el prompt. El prompt es muy sencillo. Un hombre en un árbol. Vamos a hacer clic en el botón Generate o Generar y vamos a mirar el resultado. Bueno, aquí ya tenemos el resultado y efectivamente tenemos entonces un hombre en un árbol. Yo quisiera que ese hombre estuviese subiéndose el árbol, escalando el árbol, pero lo quiero en una posición específica. Entonces, en algunos casos puede ser muy complejo describir la posición exacta en la cual queremos un personaje. Nuevamente, podemos utilizar entonces una referencia de estructura. Entonces, voy a hacer clic nuevamente en este botón para cargar la imagen. Recuerden, en esta opción Structure o Estructura y voy a seleccionar esta imagen. Miren entonces que en este caso tenemos una persona, de hecho soy yo, que se está subiendo a un árbol, pero de nuevo se encuentra en una posición muy específica y esa es la posición que quiero que tenga la persona de la imagen con la cual estoy utilizando este prompt. Entonces hago clic en el botón Open o Abrir, se está haciendo nuevamente la verificación de los Content Credentials, es decir, de los permisos, y hago clic en el botón Generate o Generar. Y aquí tenemos el resultado. Como pueden darse cuenta, todas las imágenes que tenemos como parte de estas variaciones están respetando la estructura que yo estoy indicando mediante esta imagen de referencia. Tengan en cuenta, recuerden, que tengo la intensidad al máximo. Por supuesto, yo podría controlar esa intensidad en intensidad intermedia o intensidad mínima. Segunda opción, tercera opción, cuarta opción, todas tienen la persona exactamente con la misma posición. Vamos a modificar un poco el prompt. En este caso le voy a decir que tengo un robot militar de color negro en un árbol. Hago clic en el botón Generate o Generar y como no he eliminado la referencia, estoy manteniendo la misma imagen para la referencia de la estructura. Vamos a ver el resultado. Y aquí tenemos entonces el resultado. En este caso el resultado es una ilustración, pero observen que tiene exactamente la misma posición. Yo podría, por supuesto, seleccionar esta opción foro o fotografía si quiero que el resultado sea fotográfico. Y vamos a hacer una última opción. Y le voy a decir que quiero un mono en un árbol. Hago clic en el botón Generate o Generar. No definí específicamente si lo que quería era una fotografía o una ilustración. Eso lo define automáticamente Firefly si yo no lo he definido específicamente. Pero si yo quiero que necesariamente el resultado sea una fotografía, entonces me aseguro de seleccionar la opción foro. Y aquí tenemos el resultado. Es un resultado fotográfico. En este caso es un mono. Pero ese mono, observen, mantiene también la misma posición de la imagen que yo tengo como estructura o como referencia de la estructura. Vamos a hacer otro ejemplo. Pero en este ejemplo les voy a mostrar un tipo de referencia diferente. Entonces, voy a eliminar la estructura. Recuerden que si no puedo eliminarla por algún motivo desde la casilla del prompt, simplemente la eliminamos desde esta opción de estructura y referencia, haciendo clic en este icono. Ahí ya removí la estructura. Y el prompt va a ser esto. Entonces aquí estamos diciéndole naturaleza muerta o un bodegón. Vamos a dejar solamente la opción de bodegón por ahora. Es un prompt muy corto. De hecho, cuando hago clic en el botón Generate o Generar y utilizo prompts tan cortos, entonces me aparece este mensaje, o el mensaje que estábamos viendo anteriormente que me está diciendo justamente eso. El prompt está muy corto.
Aquí tenemos el resultado. Primera variación, segunda variación, tercera variación, cuarta variación. Todas las variaciones son muy similares. Yo, por supuesto, podría haber descrito más el prompt. Recuerden, es un prompt muy corto y por eso incluso salió ese mensaje de advertencia. Pero en ese caso lo voy a dejar de esa manera porque yo tengo una imagen de referencia. Entonces voy a cargar esa imagen de referencia. Es esta imagen, de hecho estas son imágenes en baja calidad, baja resolución. Observen que tiene solamente 84 kilobytes. No es muy importante porque de nuevo solamente la necesito para referencia. Pero como ustedes se pudieron dar cuenta, observen que esa imagen es simplemente un bosquejo que yo dibujé en Photoshop. Yo no soy muy bueno dibujando, pero traté entonces de mostrar que lo que quiero es una vasija, unas flores, unas espigas, una naranja partida por la mitad, una manzana y un banano. El banano está bastante regular, mucho más regular que las otras opciones, pero vamos a mirar entonces cuál es la interpretación de Firefly. Entre más definido esté ese dibujo, Firefly va a entenderlo mejor. Sin embargo, no necesariamente necesitamos una obra de arte. Ese bosquejo tal como se encuentra o como lo he hecho en este momento, que es con una precisión muy baja, probablemente sirva bastante bien. Entonces tenemos ya la imagen de referencia. Idealmente deberíamos de utilizar el mismo aspect ratio de la imagen de referencia. Como esta imagen es relativamente cuadrada, creo que es aproximadamente cuadrada, entonces por ese motivo aquí tengo el aspect ratio también cuadrado. Voy a decirle que el resultado sea fotográfico, selecciono para que específicamente sea fotográfico y hago clic en el botón Generate o Generar. Vamos a esperar entonces el resultado. Y aquí tenemos el resultado. Entonces tenemos esta primera variación, esta segunda variación, esta tercera variación y esta cuarta variación. Si bien el resultado no es muy preciso respecto a la referencia, es decir, no está limitado a los elementos que yo definí en la referencia, sí incluye los elementos básicos de la referencia y la posición de esa referencia. Aquí vemos la vasija. La vasija tiene una estructura bastante similar a la imagen de referencia. Observen. Miren cómo teníamos aquí más o menos una diagonal, por ejemplo. La forma de la vasija, miren, según lo definí en este bosquejo. Y miren cómo es la forma de esa vasija que se generó. Aquí tenemos la manzana, aquí tenemos la naranja. De hecho, la naranja tiene la misma distorsión de la referencia. Más o menos la misma distorsión. Y esto no lo entendió. Así que yo no sé qué es esto, si es una berenjena, si es un adorno, etc. Pero entonces vamos a hacer ahora lo siguiente. Voy a copiar nuevamente el prompt que tenía acá extenso o más descrito. Y observen, le estoy diciendo naturaleza muerta o un bodegón. Mitad de una naranja, una manzana, una banana, rosas y en una vasija tengo unas espigas. Entonces, hago clic en el botón Generate o Generar y vamos a ver qué pasa con estas instrucciones adicionales. Esas instrucciones, como se dieron cuenta, reflejan o describen lo que se encuentra en la imagen de referencia. Así que vamos a ver qué ocurre. Y aquí tenemos el resultado. Primera imagen, segunda imagen o segunda variación, tercera imagen o variación y cuarta imagen o variación. De hecho, esta cuarta está bastante cercana, lo único es que aquí en vez de una banana colocó una mazorca de maíz. Esta también estaría bien, pero por algún motivo la banana la colocó como medio pelada. Aquí la banana también está extraña y aquí también está extraña. De manera que podría pasar que si mejoramos un poco este bosquejo y le damos a entender mediante el bosquejo que la banana está en perfectas condiciones, podría ser que el resultado también esté mejor. O también nosotros podríamos especificar dentro del prompt que la banana no está pelada, etcétera, etcétera. De nuevo, aquí lo que estamos definiendo es la estructura de la imagen final, teniendo en cuenta esta referencia de estructura, que es un bosquejo muy sencillo. Voy a hacer ahora un último ejemplo. A mí me gustan mucho estos ejemplos que estoy haciendo en particular porque fueron justamente ejemplos de imágenes que en versiones anteriores de Firefly y con otros motores no pude lograr la posición exacta de los elementos, es decir, la composición exacta o la estructura exacta de las imágenes.
Y esta función me encanta porque me ha solucionado ese problema. Entonces, de nuevo, voy a eliminar la imagen de estructura. Voy a pegar el prompt y observen el prompt. Una cabina vieja de madera en un bosque cerca a un lago bonito con reflejos. Rayos de sol pasan a través de los árboles y una montaña nevada en el background, en el fondo. La atmósfera general es misteriosa. Voy a hacer clic en el botón Generate o Generar. Y aquí tenemos nuevamente el resultado. Entonces, primera variación, segunda variación, tercera variación y cuarta variación. Bastante preciso el resultado respecto al prompt. Tenemos una cabina de madera vieja, tenemos el lago, tenemos los reflejos, tenemos el lago, tenemos el sol y unos rayos se están filtrando entre los árboles, etcétera, etcétera. Está bastante preciso respecto a el prompt. Pero yo quiero una composición específica de esa imagen. Entonces, nuevamente, he creado una imagen de referencia de forma muy general. La imagen de referencia es esta. Observen, nada preciso. Sin embargo, le estoy indicando que aquí tenemos la cabina de madera o la cabaña de madera. Por acá tenemos unos árboles. Aquí tenemos, o más o menos, indiqué que esto es un reflejo, etc. Esa es la composición básica que yo he creado dibujando entonces esta imagen. De nuevo, entre más preciso sea el dibujo, así sea un bosquejo, pero con más precisión, entonces la referencia también va a ser más precisa y el resultado va a ser más preciso. Hago clic en el botón Open o Abrir. Está verificando los permisos de la imagen. Ya los verificó. Hago clic nuevamente en el botón Generate o Generar y vamos a mirar el resultado. Y aquí vemos el resultado. Tenemos entonces la cabaña en la parte derecha. Observen que la estructura general de la cabaña también respeta bastante la referencia tal como les voy a mostrar ahora. Tenemos aquí una especie de isla con un camino. Eso también estaba dentro de la referencia. Tenemos los árboles, el sol a través de los árboles y tenemos unas montañas nevadas. Sin embargo, si comparamos con la referencia, que es esta, observen que la cabina debería verse de forma completa y la composición no es exactamente igual, o por lo menos no tiene la precisión que yo esperaba. ¿Por qué? Porque resulta que esta proporción de la imagen es diferente a la proporción de la imagen que yo utilicé dentro de Firefly. Entonces, idealmente deberíamos manejar la misma proporción o el mismo aspect ratio. De manera que en esta parte voy a cambiar de cuadrado a landscape. Yo sé que no es widescreen, no tiene una proporción 16:9 esa imagen de referencia, sino aproximadamente un 4:3. Y repito el proceso, clic en el botón Generate o Generar. Vamos a mirar si cambiando entonces ese aspect ratio, el resultado va a ser mejor. Probablemente sí, porque nuevamente la recomendación es que la proporción que manejemos dentro de Firefly o el aspect ratio que manejemos dentro de Firefly sea similar al aspect ratio o proporción de la imagen que estamos utilizando como referencia. Y aquí tenemos el resultado. Creo de hecho que me equivoqué. Pruebe que esta imagen sí sea, creo que sí, de hecho sí es 16:9, entonces fue una equivocación mía. Todavía no se genera la composición de forma muy precisa porque yo puse este aspect ratio 4:3 y realmente esa imagen es widescreen o 16:9. Entonces voy a repetir el proceso. Y aquí tenemos el resultado. Entonces, primera variación, segunda variación, tercera variación y cuarta variación. Algunas cosas de los rayos de luz están muy exagerados, pero la composición general y la estructura general se mantiene bastante bien. Por ejemplo, miremos esta estructura. Creo que la que más me gusta es... Probablemente sea esta, aunque este árbol está muy extraño, por eso lo podemos corregir directamente dentro de Firefly, lo podemos corregir dentro de Photoshop. Aquí tenemos la cabaña. La cabaña como tal tiene también una estructura bastante similar a lo que yo estaba mostrando en el bosquejo. Observen esta estructura, miren cómo es la cabaña y miren que el resultado es bastante similar. Tenemos entonces también las montañas nevadas en esta parte, el lago, este caminito, observen que también lo está reflejando bastante bien aquí. Y
Si posteriormente yo cambio de opinión y yo necesito otra composición, entonces miren cómo preparé una imagen donde simplemente puse la cabaña en la parte izquierda y aquí agregué unas montañas. Vamos a mirar entonces qué pasa con esta nueva imagen de referencia. Hago clic en el botón Open o Abrir. Si ustedes ven algunas de estas imágenes de resultados, se van a dar cuenta que en algunas no existe o no está muy definida la puerta de esta cabaña. Esto entonces se podría mejorar también si en este bosquejo yo defino también, al menos de forma general, esa puerta de la cabaña. Entonces hago clic en el botón Generate o Generar. Recuerden, aquí estoy utilizando otra imagen de referencia que es similar, pero simplemente tiene los elementos en unas posiciones diferentes. Y aquí tenemos el resultado: primera variación, segunda variación, tercera variación, cuarta variación. Me gusta esta primera. Aquí tenemos la cabaña, tenemos las montañas en esta parte, tenemos el lago, los reflejos, bastante cercano a lo que nosotros necesitamos. Entonces, esta es la forma con la cual nosotros utilizamos esta función nueva de Firefly, que se llama Structure Reference o referencia de estructura. Lo que tenemos acá es un trabajo en conjunto entre esos dos elementos. Por una parte, la imagen de estructura que nosotros vamos a utilizar, la definición de la intensidad dependiendo qué tanto queremos que se respete respecto a la estructura de la imagen original, y por supuesto la descripción del prompt. En algunos casos esas descripciones pueden ser muy simples, muy sencillas, porque lo que queremos es básicamente replicar lo que tenemos en la imagen de estructura, y en otros casos podría ser necesario describir más lo que nosotros necesitamos utilizando esa casilla de prompt para pulir los resultados de este ejemplo o de este tipo de ejercicios. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya parecido interesante esta función. A mí me ha parecido increíble, me encanta. Si les gustó este video, denle un like, consideren suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.